ordenanza o ley que otorga ciudadanía a los hijos de los ciudadanos. ¿Cómo está, Heriberto? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí. Ay, no, el placer siempre va a ser nuestro. A ver, ¿qué podemos enfatizar acerca de esta ley, Heriberto? Pues mira, escojo mis temas, los temas que vamos a hablar aquí, cuando, por supuesto, en coordinación con la producción, de los casos que yo veo en mi oficina semanalmente y los problemas que veo relacionados con los temas migratorios. En este caso, seleccioné este tema por varias personas que he entrevistado, que, aunque los hubiera, no existen, que pudieron haberle dado un beneficio migratorio a sus hijos de ciudadanía o residencia, pero que esperaron mucho tiempo para hacerlo. Postergaron mucho, se durmieron en los laureles, puede decir lo que quiera, pero no lo hicieron. En El Salvador vive muchos que tienen ciudadanía, doble ciudadanía, o sea, son salvadoreños y al mismo tiempo tienen ciudadanía estadounidense. Nacieron en Estados Unidos y después los padres se quisieron venir, vivían indocumentados y los padres decidieron regresar a El Salvador en los años 90, los años 2000 y trajeron sus hijos ya, algunos tenían pequeños, otros ya tenían 8, 10 años, 5 años, bien. Otros fueron a estudiar a Estados Unidos, tuvieron sus hijos allá y se regresaron o sirvieron en Estados Unidos como asesores militares allá, fueron a trabajar y también tuvieron sus hijos y se regresaron. Pero muchos, hay muchos, te sorprendería, yo a veces hablo con personas y no saben que son ciudadanos americanos. Entonces, o sea, hay miles de ciudadanos americanos aquí que ya ellos son adultos, que nacieron allá y hoy tienen a sus propios hijos. Y es al grupo que yo lo estoy dirigiendo esta mañana, esta información, porque sus hijos pueden tener un beneficio migratorio y hay diferentes maneras de darle ese beneficio migratorio, pero es importante que lo hagan temprano, que no se duerman en los laureles, que no posterguen y hagan preguntas para ver cómo le pueden dar ese beneficio a sus hijos. Perfecto. ¿Bien? Hablemos un poco entonces acerca de esos factores que dice la ley para que ellos no vayan a dejar pasar tiempo y cómo pueden perder ese beneficio. Mira, la manera más fácil de que podamos transmitir ciudadanía, la ley migratoria ha variado, ha evolucionado durante los años. Si miras del 52, vino a cambiar en el 86, en el 86 ya se puede un poquito más fácil, después en el 2001 que salió la nueva ley, el CCA, Child Citizenship Act, que esa evolucionó un poco, ya también le facilitaba a poder dar ciudadanía a sus hijos. Entonces, la manera más fácil es la transmisión de ciudadanía. Yo uno es ciudadano y te puedo hablar por mi cuenta. Yo le he podido transmitir ciudadanía a 3 de mis hijos. 2 me nacieron en Alemania, 1 me nació en El Salvador. Ahora, ¿qué es la diferencia? Y vas a ver la diferencia en mi caso. Mis hijos que me nacieron en Alemania, uno en el 83 y otro en el 86, nacieron bajo la ley del 52. Todavía no había cambiado porque la ley vino a cambiar en el 86, pero en noviembre. Cuando nacieron mis hijos, estos 2 en Alemania, yo tenía que demostrar que había vivido 10 años dentro de Estados Unidos, o en mi caso yo servía en la milicia, servía con el gobierno y estaba en diferentes lugares, pero nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico, estudié en Puerto Rico, podía demostrar los 10 años para transmitirle ciudadanía a mis hijos. Y no fue problema poderle transmitir ciudadanía estando en Alemania. Mi hijo que nació en el 96, ya yo no tenía que demostrar que había vivido 10 años, sino 5 años. Porque en noviembre del 86 esos 10 años se redujeron a 5 años. Entonces ya yo le podía transmitir, ya tenía un precedente que había transmitido 2, no había problema en transmitirle ciudadanía a mis hijos que nació aquí. Entonces, esa es la manera más fácil. Uno, transmitiendo ciudadanía, lo puede hacer localmente aquí en la Embajada Americana, sí, tiene que tener evidencia que ha vivido en Estados Unidos. ¿Cómo se dividen esos 5 años? Pueden ser 3 de esos años antes de los 14, y 2 después de los 14. Vamos a hablar con ejemplos. Tengo un joven, o sea, varón o hembra, que nació en Estados Unidos y sus padres se lo trajeron aquí a los 5 años. ¿Cómo podemos demostrar que vivió 5 años allá? Lo podemos mostrar con su pasaporte. Porque si el primer pasaporte se lo emitieron cuando tenía 5 años, quiere decir que, y se lo emitieron en Estados Unidos, que nació allá, y esa fue la época que se vino para El Salvador, cuando le emitieron ese pasaporte. Sí. O el sello de entrada que tengan regresando aquí a El Salvador. Ya tengo 3 años cubiertos, porque de esos 5 solo puedo usar 3. 3 años antes de los 14. Y necesito 2 más, porque el requisito son 5. Entonces, después de los 14 años, este joven tal vez se fue a estudiar a Estados Unidos, se fue a vivir por un tiempo allá con sus abuelos y vivían en Estados Unidos, o tal vez fue a estudiar en la universidad, pero tal vez ya tiene 3 años allá en la universidad.
ya tienes 6. Quiere decir que ya cumples con el requisito para transmitir ciudadanía. Ahora, te viniste al año. Al año ya no te sirve ese año. Pero digamos, posteriormente, o te sirve un año, te sirve, digamos, 4 años en universidad después de los 14 funciona. O pueden ser los 5 años después de los 14. También, te fuiste a estudiar a Estados Unidos, te quedaste trabajando allá, viviste 6 años después de los 14, ya puedes transmitir ciudadanía. Entonces, y eso tiene que ser antes de nacer los hijos. Okay. Antes de nacer los hijos tienes que haber cumplido ese requisito de los 5 años. Entonces, muchos lo cumplen, pero no le hacen el proceso a sus hijos, se duermen en los laureles, se olvidan y sus hijos se quedan sin beneficio migratorio. ¿Okay? Perfecto. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita, Heriberto, con los jóvenes que son elegibles? Que los padres no hacen nada. Es lo que estoy viendo en mi oficina, que los padres vienen a mí a preguntarme cuando ya los hijos son mayores de edad. Y ya no se le puede dar el beneficio. Sí, hay manera de dar beneficio peticionándolos, pero un beneficio que le pudo haber dado antes de los 21, hay que ver, hay beneficios que duran hasta los 18 y hay otros beneficios hasta los 21. Pero vienen a mí después que han cumplido 21 y tenemos que hacer un proceso de petición y son 7 años de espera si son solteros todavía. Entonces ya tiene una gran diferencia en el tiempo que tienen que esperar estos jóvenes. Entonces, he escuchado padres decirme, no, si es que mi hijo no quiere el beneficio. Yo no quiero que ellos se vayan a vivir allá, no quiero que tengan el beneficio de ciudadanía. Les ha preguntado a ellos, les digo yo. Son adolescentes, ya son adultos. Les ha preguntado si ellos quieren el beneficio, tal vez para irse a estudiar en el futuro. Mira, muchas personas, yo he visto casos que los padres son ciudadanos y los hijos están estudiando en Estados Unidos como jóvenes internacionales. Es una gran diferencia en los costos universitarios, porque estás pagando una tasa una tarifa altísima, que si ellos fueran residentes o ciudadanos, usualmente después de haber vivido un año allá, demuestres que eres residente del Estado, baja como el 40, 60, 70%. Es una gran diferencia en hacerlo y los hijos, una joven una vez me dijo mi padre le insistí que me diera el beneficio y nunca quiso dármelo. Nunca quiso dar, él es ciudadano y yo no puedo tener beneficio, tengo que estar sacando visa para poder viajar. Entonces, ese es el problema que estoy viendo, muchos se duermen en los laureles. Vienen a mí a veces, ahora mismo tengo un proceso de un joven que cumple 21 años el mes que viene. Todavía se están decidiendo si le quieren hacer un beneficio al hijo. Le digo, si lo pides antes de los 21 años al papá, porque el papá no llena el requisito para dar la ciudadanía directa, peticiónalo bajo la ley migratoria, otra ley que hemos hablado aquí, que es el Child Status Protection Act, el acta de protección al estatuto del menor. Si yo el padre ciudadano, yo someto esa petición e ingresa a migración antes que él cumpla 21 años, me congela la edad de él antes de los 21 y el proceso le va a salir en año y medio. Pero si espero hasta que cumpla 21 años y lo pido, son 7 años de espera. Entonces, ahí está la gran diferencia en que los padres quieran hacerle o darle un beneficio migratorio a sus hijos. Y es lo que estoy viendo, que los padres se duermen en los laureles y le dan el beneficio a sus hijos. Es triste verlo. Es bien triste porque está hablando de un mes, se imagina, porque él ya en un mes cumple 21. Sí, ya, y si lo hace ahorita, en un año. En menos de un mes, porque estamos a 21 y creo que cubre en marzo 16. Y todavía no se le ha hecho el beneficio. Ay, Dios. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que se va a hacer. No sé qué es lo que quieren hacer ahí, pero es decisión de ellos, no mía, por supuesto. Claro, sí, entonces, al final cada uno decide. Entonces, la transmisión de ciudadanía que hablamos es uno de los procesos más fáciles para hacer si tienes la evidencia para demostrar que has vivido 5 años allá. ¿Okay? Perfecto. Hablemos también de quién debe de informar a los beneficiarios acerca de esa ley, porque posiblemente hay gente que no conoce. Y ahorita que usted dice, estamos hablando de una gran cantidad de años mientras yo siga siendo adolescente o niño. Así es. Uno mismo, como padre, debería de buscar esa información. Usualmente esa información está disponible, la busca en línea. Muchos no saben buscar la ley migratoria. La ley migratoria es compleja. Y si tú te pones a ver la ley migratoria de ciudadanía y te pones a leer, yo por ejemplo tengo un extracto de la ley migratoria de ciudadanía aparte, porque cuando fui al curso consular te lo dan aparte extractado y te lo dan bien más fácil de entender. O puedes ir a lo que llaman la ley migratoria completa, a la ley completa, que ahí está también. Pero es importante conocerla porque antes del 2001 era diferente, se dividía muy diferente. Entonces, que si un padre, la mamá era ciudadana, el padre no era ciudadano, pero que no estaban casados, o los dos estaban casados, o algo así por el estilo. Era muy compleja antes del 2001. Después del 2001 mejoró un poco. Entonces, mejoró bastante, por decirlo así. Hay diferentes maneras de poder dar ciudadanía a sus hijos. Ahora, muchos padres me preguntan, mire,
no lleno el requisito de 5 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para darle el beneficio a mis hijos? Ahí, fácil. Tenemos que hacer un proceso de petición familiar, como este joven que te acabo de hablar, que está por cumplir 21 años. Se le da una petición familiar. La ley es específica en decir que tú para obtener esa ciudadanía vas a tener que cumplir ciertos requisitos, pero se da el proceso, va a llegar un tiempo que llegas a entrevista a la embajada. Te voy a hablar de un caso que tengo recientemente. Sí. La joven, los padres vinieron a mí a tiempo porque hicimos la petición. Ella está por cumplir 18 años en septiembre, pero recientemente la joven recibimos la cita ahora para, creo que es el 24 de marzo, para ella poder tener su cita en la embajada y le den la residencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La mamá ya se fue a establecer a Estados Unidos. Para yo poder que la embajada me le dé la residencia, hay que demostrar que la mamá está establecida en Estados Unidos ya, viviendo allá con su presencia física en Estados Unidos. Para que la embajada, al llegar a esta joven a la entrevista, vea que la mamá sí está establecida, que ya tiene sus documentos allá, licencia, cuenta bancaria, está alquilando casa, está tal vez posiblemente que ya esté llenando impuestos si fuera posible, tener toda esa evidencia. Entonces tiene que llegar a la embajada, va a entrevista, se determina que llena el requisito, le dan la residencia. Ella tiene que ingresar a Estados Unidos antes de cumplir 18 años para que tenga el beneficio de ciudadanía. Si es después de los 18 años, ya entra como residente y tiene que esperar 5 años para hacerse ciudadana. Pero ingresa antes de los 18 automáticamente bajo la ley que estamos hablando, que fue efectiva el 27 de febrero del 2001, Child Citizenship Act, o el acta que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos. Si entras como residente, menor de 18 años, vas a vivir bajo la custodia de tu padre, que es ciudadano, y tienes esa presencia física en Estados Unidos, ya vas a poder obtener el beneficio de ciudadanía directo. Solamente es someter por tu pasaporte al Departamento de Estado allá, a la agencia que te otorga los pasaportes. Ellos van a determinar que llenas el requisito y te va a emitir un pasaporte americano. Ella tendría que hacer eso antes de septiembre, ¿verdad? Antes de que ella cumpla 18 años. Así es que ingrese y se... No, tienes que ingresar. El pasaporte, el pasaporte lo puedes pedir después. Ajá. Yo he tenido clientes que llegan a mi oficina, han venido aquí a casarse, a contraer matrimonio, tienen 28, 29 años. Empiezo a ver su récord y determino que son ciudadanos, pero no lo sabían. Ya he visto varios que llegan a mi oficina y le empiezo a hacer las preguntas: ¿quién te peticionó? Quiero que entiendan las personas que tiene que ser hijo biológico, no hijastro. Tiene que ser un hijo biológico para poder tener el beneficio, porque la misma categoría le pertenece, la categoría de IR2 puede ser un hijastro, pero que el padre es ciudadano, pero ahí no se transmite ciudadanía. Okay. Pero han venido a mi oficina, un joven, tenía 27, 28 años, se casó aquí en El Salvador y empezó a hacerle preguntas. ¿Quién te peticionó? Me peticionó mi papá, que era ciudadano, había ingresado antes de los 18 años, y les digo, ¿tú eres ciudadano? Para ese tiempo se tardaba bastante en peticionar residente. Le digo, ve, puedes contraer matrimonio aquí. Antes de peticionar a tu esposa, ve, pide tu pasaporte americano, demuestra lo que le acabé los requisitos y te van a dar tu pasaporte. A los 2 meses me llamó que ya tenía su pasaporte americano y peticionamos a su esposa como él, como ciudadano americano. Muy diferente a que si era residente ella, el beneficio que iba a obtener y la categoría de ella también. Entonces, muchos son ciudadanos y no lo saben también en la actualidad. Pero esa es la manera, poder ingresar antes de los 18 y llenar esos requisitos que hablé antes, si no puedes transmitir ciudadanía. Y hay otro proceso más, que voy a estar pendiente que me hagas preguntas, pero hay otro proceso más que es que muchos desconocen que lo podemos hacer. Perfecto. Hablemos entonces acerca del procedimiento. Si yo califico bajo esta ley, ¿qué debo de hacer? Primeramente, si llenas el requisito para transmitir ciudadanía directa, buscar la evidencia que viviste en Estados Unidos 5 años antes de nacer tus hijos, buscar esa evidencia y presentarla. ¿Qué puede ser evidencia? Primeramente, si fuiste de niño, ¿cuándo te emitieron tu pasaporte? Es la cosa. Y demostrar que viviste allá esos años. Si fuera después de los 14 años, récord de estudios. O si estudiaste de niño también, digamos, estudiaste en los diferentes grados, primero a 6º grado, en junior high o escuela o bachillerato, si estudiaste en Estados Unidos, conseguir evidencia que estudiaste allá en Estados Unidos. Si es universidad, lo mismo. Buscar las calificaciones que te den los transcripts en Estados Unidos para poder tener esa evidencia. Si trabajaste tus impuestos, si uno ha trabajado por medio del Seguro Social, se puede obtener
lo que se llama el Social Security Statement, que es tu récord del Seguro Social de Estados Unidos, que demuestra los años que has trabajado en Estados Unidos, los ingresos que tenías también. Se puede hacer mediante un movimiento migratorio también. Entonces, hay diferente evidencia que uno puede demostrar que vivió en Estados Unidos cierta cantidad de tiempo para transmitir ciudadanía. Ahorita mismo estamos haciendo varios procesos en la oficina de transmisión de ciudadanía para las personas. El padre, muchos viven allá, vienen aquí, ya nos han enviado mucha de la evidencia. Hoy el proceso de citas es diferente, tenemos que solicitarla, enviar documentos a la embajada por medio de correo electrónico escaneados. Ellos determinan y ven que llena el requisito y citan a la persona. Pero es un proceso tan fácil para transmitir ciudadanía si tienes la evidencia, que muchos se quedan y dicen, wow, o sea, qué fácil fue darle la ciudadanía a mis hijos. Perfecto. También si podemos darle algunas recomendaciones a los jóvenes, Heriberto, que entraron a Estados Unidos y que tienen alguna duda, ¿verdad?, acerca de esto, porque ¿qué se podría hacer si ellos desean poder optar por esto, pero los padres no se ponen la piba, como así dice? Es. Mira, ahí si los jóvenes, los jóvenes que escuchan, o si usted conoce a alguien que el padre ciudadano, la madre ciudadana lo peticionó y ya se fue con su residencia, y era menor de 18 años cuando ingresó a Estados Unidos, que le digan que busque información, porque estoy bastante seguro que estos jóvenes son ciudadanos, pero nunca han reclamado ciudadanía. Tuve un caso que vino a mí para que le hiciéramos el proceso de ciudadanía y determinamos que ya era ciudadano, que ya tenía el beneficio de ciudadanía. Entonces solamente lo que es, si uno tiene el requisito, es solicitarle a migración o al Departamento de Estado que le emita un pasaporte americano e enviar toda la evidencia para poderlo demostrar que entró menor de 18 años, que un padre era ciudadano, que vivió con ese padre bajo la custodia de ese padre todo el tiempo antes de independizarse, y así van a considerarlo y le pueden dar su pasaporte americano sin problema. ¿Todo eso se cumple, Heriberto? Estamos hablando antes de los 21, ¿en esta ley o antes de los 18? No. Entrar antes de los 18. Lo hace automáticamente. Lo hace al ciudadano basado en la ley migratoria si llenan los requisitos. Okay. Aunque hayas cumplido 30, pero lo hiciste. Si ya después del 27 de febrero del 2001 ingresaste y llenaban los requisitos, si tienes la ciudadanía, lo que tienes que reclamarla. Y si han pasado 20 años, más difícil tener la evidencia, por supuesto, pero si la puedes conseguir, es demostrarlo. Y los padres y los que viven aquí, que son ciudadanos, buscar información. O sea, la ley es compleja, pero buscar a alguien que conozca la ley y le pueda decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. Porque hay otro proceso, creo que ya estamos terminando este segmento, pero hay otra manera de cómo transmitir ciudadanía por medio de abuelos, que posterior aquí podemos hablar de cómo hacerlo, porque muchos no desconocen que bajo esta ley de febrero del 2001 se puede conseguir ciudadanía mediante abuelo también. Hoy mismo tengo como 8 o 10 procesos mediante abuelo. Imagínense. Inclusive abuelo fallecido. Tengo un ejemplo del abuelo fallecido ya, antes de nacer sus nietos, que le transmitió ciudadanía a sus nietos. Okay, entonces sí se puede lograr hacer, lo importante es buscar información. Eso es lo importante, poder asesorarse. Así que si usted también tiene alguna duda con lo que ya dijo aquí Heriberto acerca de los abuelos, que al regresar nosotros podemos dar un poquito más de información acerca de eso y el procedimiento. Si usted también tiene alguna duda, puede dejarla ahorita desde ya en el WhatsApp para que nosotros podamos leerla y aquí contestarla, que de eso se trata, ¿verdad? Podernos informar y aprovechar todos los beneficios que nos dan las leyes. Con eso nosotros vamos a continuar un ratito, Heriberto, ya vamos a regresar, porque es que Ana también nos tiene información importante. Continuamos con más de Hola El Salvador y nuestra sección de migración, así que si usted tenía alguna consulta puede hacerla a continuación, y es que también nos hemos quedado pues compartiendo, ¿verdad?, un poquito acerca de los casos y del procedimiento que se pudo tomar para estas personas, estos jóvenes que pueden aprovechar tener a sus padres ciudadanos. Hablemos de esos ejemplos que teníamos. Pues mira, los ejemplos ya dimos para resumir un poquito. Dimos que si un padre nació en Estados Unidos o se naturalizó, puede ser naturalizado también, y puede demostrar que vivió 5 años en Estados Unidos, puede transmitir ciudadanía a sus hijos. 5 años pueden ser 3 antes de los 14 y 2 después de los 14, o los 5 años después de los 14 ya puede transmitir ciudadanía, y se puede hacer localmente aquí en la Embajada Americana. Si no califica, por medio de un proceso de petición familiar, si lo hace antes de los 21 años, esa residencia se puede obtener bastante rápido. Perdón, antes de los 18 años, si ingresa ese joven antes de los 18, automáticamente puede obtener su ciudadanía. Entonces, lo que tiene que hacer es el beneficio y poder demostrar que llena los requisitos y tener evidencia. Entonces, esa es la clave aquí, poderle transmitir ciudadanía a los hijos.
que entra a Estados Unidos entre los 18 años califica para obtener ciudadanía directa en Estados Unidos ya. El día ya se llenan los requisitos de entrar como residente, padre ciudadano y vivir bajo la custodia de sus padres. Y ahora queremos hablar de la ciudadanía de abuelo. Hay manera de obtener la ciudadanía mediante un abuelo. Lo que hace el abuelo es que llena los requisitos por el padre. Digamos que el padre no llena los requisitos para transmitir ciudadanía, no se va a hacer una petición, sino se va a determinar que con la evidencia el abuelo tenga 5 años viviendo en Estados Unidos también, o sea, pueda demostrarlo. Lo mismo con evidencia, con escuela, con trabajo, etcétera. Pero este proceso no lo haríamos localmente en la embajada. Este proceso de transmisión de ciudadanía de abuelo tenemos que hacerlo en Estados Unidos. Te puedo dar un ejemplo. Yo tuve una cliente el año pasado, recientemente, que por medio de su padre ya tenía todos los documentos necesarios de su papá, que sirvió en la milicia, sirvió con el Departamento de Estado, se estableció en Guatemala. El señor falleció unos cuantos años antes de nacer sus nietos, pero ya todavía fallecido pudo transmitirle ciudadanía a sus nietos porque la mamá de los niños no calificaba porque no tenía el tiempo allá, pero le hicimos el proceso y la citaron en Estados Unidos. Por cierto, fue en Houston. Un proceso nos salió bastante rápido. Ya los niños tienen su pasaporte americano. Sí. Le dieron ya un certificado de naturalización en Estados Unidos y pudieron obtener su ciudadanía. Entonces, por medio de abuelos, sí podemos transmitir ciudadanía si llenan el requisito que los padres no pudieron llenar. Muchos desconocen este proceso. Yo en la actualidad, y con abuelos fallecidos, y si están vivos, lo mismo también, que den la evidencia. Entonces muchos desconocen de este proceso, pero sí existe y es importante hacerlo. En la actualidad estoy haciendo 8 días de estos procesos ahorita. Sí. Para ciudadanía mediante abuelo. Qué bueno que también hay opciones, ¿verdad? Lo mejor es hacerlo cuando están jóvenes, pero si usted, bueno, sus papás lastimosamente no lo pudieron hacer, todavía usted puede investigar, ¿verdad? Y asesorarse de la manera correcta. Recuerde nuestro WhatsApp, el 7275-3512, ya tenemos un mensaje. Dice, buenos días, les saludo desde Cojutepeque. La visa R para quienes aplican o en qué caso se puede solicitar y si exigen muchos requisitos para el solicitante. La visa R, visa religiosa. Okay. Bien, la visa religiosa es un proceso que sí lo puede obtener la persona, pero tiene que la institución religiosa en Estados Unidos hacer una petición mediante el formulario que está asignado para ese proceso, hacer el proceso de visa religiosa, una visa de no inmigrante, que la persona va a llegar a hacer ciertos trabajos religiosos, sean administrativos o directos religiosos en Estados Unidos. Okay. Tiene que hacer un proceso, mostrar evidencia que la persona a quien está peticionando llena los requisitos. Si es un pastor que van a peticionar, si es una persona que va para servicios administrativos. Por ejemplo, tú vas a Salt Lake City, Utah, donde está la central de los mormones. Hay muchos jóvenes de México, de Sudamérica, trabajando allí con visas religiosas, que los pidieron para ir a hacer su misión a Estados Unidos. Entonces, llenar los requisitos del trabajo que usted va a hacer. La institución religiosa tiene que hacer una petición a migración. Hay un proceso cómo seguirlo, pero ellos tienen que hacerlo. No lo puede hacerlo usted aquí en El Salvador. Tiene que hacerlo la institución religiosa. Si lo aprueba migración, entonces ya le envían el formulario de aprobación. Entonces se procede a solicitar la visa religiosa aquí en El Salvador. Pero es algo que tiene que hacer la institución religiosa en Estados Unidos. Perfecto, bien. Heriberto. Aquí hay otra consulta. Dice, buenos días, Heriberto, una pregunta. Mi hermana se ha casado con un ciudadano. ¿Será que mi hermana puede pedir a mi mamá? No. Ahorita, bueno, se la va a poder pedir en el futuro, peticionarla en el futuro. Se casa con el ciudadano, ella tiene que obtener su residencia. El cónyuge de un ciudadano puede solicitar ciudadanía a los 3 años, si es que todavía siguen esa relación. Todo el mundo espera 5 años, pero el cónyuge ciudadano lo puede hacer en 3 años. El día que ella se haga ciudadana, que tenga su certificado de naturalización, entonces va a poder peticionar a su mamá. No antes. Como residente no pueden peticionar a los padres. Tiene que ser ciudadano para peticionar a los padres. Entonces sí, casarse, si está casada, tener su residencia, pasar 3 años, puede hacerlo 2, 3 meses antes de los 3 años, solicitar la ciudadanía, obtiene su ciudadanía y peticiona a su mamá. Okay, ahorita mismo estoy haciendo un caso de ciudadanía de residencia por una madre que yo le hice la residencia, le conseguí la ciudadanía y no le conseguí, le ayudé con el proceso de ciudadanía y hoy ya obtuvo su ciudadanía hace unos meses atrás y estamos haciendo el proceso de la mamá. La verdad es que el tiempo, aunque uno diga 3 años, pasan bien rápido. Así entonces es. Lo importante es comenzar el proceso. Comenzar, ¿verdad? El proceso, así es, que él la peticione si no la ha peticionado todavía y después seguir poco a poco los procesos que se van a tener en el futuro.
Perfecto. Aquí tenemos ya otra consulta. Dice, si una mujer se casa con un residente, ¿en cuánto tiempo le salen los papeles a ella para poder viajar a Estados Unidos? ¿Y qué debe hacer ella también para que su hijo pueda obtener esos papeles? Ok. Bueno, el hijo tiene que ser menor de 18 años. Antes de casarse, bueno, tiene que haber cumplido... Perdón, ahí me estoy enchivolando. Es que son pasos, ¿verdad? Pasos, así es. Ajá. Para tener el beneficio de hijastro, vamos a comenzar, tiene que tener menos de 18 años cuando contraigan matrimonio ustedes. Okay. Si cumplió 18 años ya no califica con un beneficio. Entonces, si es residente, la petición va a ir junta. Ya el hijo va a estar incluido como derivativo bajo la petición de la mamá. O sea, va a estar incluido allí. Y tiene que salir la residencia siendo el cónyuge residente. Ya le va a salir la residencia junto a los dos. El proceso en la actualidad tristemente está tardando por los retrasos que tiene migración con el COVID. Dependiendo de dónde asignen esa petición al centro de servicio es el tiempo que podría tardar. Estamos hablando, puede ser entre 18 a 48 meses, dependiendo a qué centro de servicio le asigne. Si usted compara el centro de servicio de Texas o California, están tardando más de 3 años en aprobar esa petición para cónyuge de residente. Cuando si miramos a Nebraska, centro de servicio de Nebraska está tardando, creo que es como 1 año aproximadamente. Entonces todo va a depender del centro de servicio donde le asignen para determinar el tiempo de espera o aproximadamente el tiempo de espera, que es difícil calcular por los retrasos que tiene la inmigración. Entonces yo le digo a mis clientes hoy, el proceso puede tardar entre 18 a 48 meses dependiendo de dónde asigne migración en ese proceso. Sí, ¿okay? Es bastante, como 10 meses casi, ¿verdad? Así. Pero no se sabe, puede ser que sea 28 o puede ser que sean más. 3 años o algo así por el estilo. Pero le vuelvo a repetir, si su hijo tenía menos de 18 años cuando se casó con su esposo, él va a ser derivativo de su petición y le saldrá la residencia junto a los dos. ¿Bien? Perfecto. Aquí hay otra consulta. Dice, hola, ¿qué requisitos se necesita para obtener una visa de estudiante? Estoy en tercer año de bachiller. Bien, entonces, ¿quieres visa de estudiante? Tienes que primero identificar la institución educativa donde quieres estudiar en Estados Unidos. Muchos de los estudiantes que hacen eso solicitan que sean calificados en varias para ver quién los acepta a ellos. Después que ha sido aceptado, vas a tener que hacer un proceso por medio de la sección internacional de esa institución. Ellos te van a pedir ciertos documentos de tu educación, de la solvencia económica, quién paga por esos estudios. Y posteriormente, ya hayan hecho todo, van a emitir un documento que se llama I-20. El I-20 da muchos datos de lo que va a ser tu educación, cuánto tiempo tarda, da información sobre un registro que hay en una base de datos que se llama SEVIS. Y con ese documento a mano, ya procede uno a registrarse al SEVIS y a solicitar la visa. Pero lo primero es identificar la institución educativa. Eso lo tienes que hacer tú como estudiante, ver dónde tú quieres ir a estudiar a Estados Unidos. ¿Bien? Perfecto. Aquí hay otra consultita. Dice, buenos días, quisiera saber cuánto debo esperar después de una aprobación de una petición S-26 de hermano a hermano. Gracias, buen día. S-26 no me suena. La petición de hermano o hermana, de un hermano ciudadano o hermano, es la categoría F4. F4, y ahorita mismo F4 está tardando más de 15 años, aproximadamente 15 años de espera o más. Y tristemente, algo que quiero comentar, que estaba parte de lo que era el tema, es que muchos me están preguntando por qué están tardando tanto los procesos. Si uno va a la tabla de las fechas de prioridad, desde agosto del año pasado a marzo, que ya salieron las fechas de marzo, las fechas no han movido. Casi 8 meses, no ha movido nada. Están estancadas las fechas. Por eso es que el proceso que usted está esperando, que tal vez hace 8 meses o hace 10 meses faltaba 1 o 2 meses, todavía no le sale esa cita en la embajada americana porque está todo estancado. Si miramos las fechas de prioridad de agosto y miramos las de marzo ahora, hay 2 categorías que movieron, pero movieron semanas y movieron de agosto a septiembre. De septiembre en adelante están las mismas fechas de septiembre y mira las de marzo ahorita, están idénticas las fechas. Entonces ese es el problema que nos están moviendo, y esa categoría F4, que es la más que tarda ahorita, están procesando, creo que son las de marzo del 2007. En la actualidad, creo que en marzo del 2007 están procesando, ya estamos casi marzo de 2000, ya estamos en marzo 2022, de 2022, sí. Estás hablando 15 años que se están esperando para el proceso, pero aunque llegue la fecha, la cita podría tardar también. ¿Okay? Entonces, tristemente la pandemia ha causado muchos estragos.
Definitivamente, pero lo importante, lo que siempre es recomendable es que haga el proceso si él está interesado. Así es. Y que tenga paciencia, ¿verdad? Que espere. Así es, si no lo han peticionado todavía, que lo peticionen, en el futuro le va a salir, sigue viviendo uno. Ahora, si está esperando un proceso, ya la sometieron la petición, los tiempos se siguen alargando más, tristemente. ¿Cómo pudiera ser, Heriberto, un joven que tal vez no ha cumplido los 18 años y quisiera optar por estas leyes que estamos, por los beneficios de esta ley, pero su papá no quiere, se vuelve imposible? Excelente pregunta. Es bien difícil. Es bien difícil. Ahora, es bien difícil hacerlo porque si el padre, mientras está vivo, no lo va a poder hacer. Estaba fuera de cámara comentándote un proceso que si es transmisión directa de ciudadanía mediante padre ciudadano, se puede conseguir ya el padre fallecido. Y te está hablando de un caso que tuvimos nosotros en la oficina, que el señor estadounidense vino a vivirse a El Salvador, se casó con una salvadoreña. En el tiempo que vivió en El Salvador tuvo 4 hijos, 3 hembras y un varón. Y ya mayores ellos de edad, porque el menor cuando vinieron a la oficina creo que tenía 25 o 26 años. Otros mayores, una por cierto vivía indocumentada en Estados Unidos, se quedó con visa. Le pudimos transmitir ciudadanía a los 4. Ella vino de Estados Unidos y obtuvo su pasaporte americano aquí en la embajada americana. ¿Qué es la diferencia? Si tú reclamas, tienes transmisión de ciudadanía antes de los 18 años, la embajada te emite un documento que se llama CROBA, que es un Consular Report of Birth Abroad, que es como un certificado de nacimiento de un ciudadano estadounidense nacido en el extranjero. Pero si ya lo haces después de los 18 años, te dan un pasaporte americano, se puede transmitir ciudadanía, pero no te dan ese certificado. Esa es la diferencia de los dos. Pero, por ejemplo, estos 4 jóvenes, ellos tenían toda la evidencia de su papá había vivido en Estados Unidos, se le pudo transmitir ciudadanía a los 4 y ya todos eran mayores de edad. Entonces, si como tú dices, el papá no quiere hacerlo y el papá falleciera en el futuro, entonces este joven, si tiene la evidencia de que su padre era ciudadano, podría conseguir también la ciudadanía. Perfecto, ahí está. Lo importante, y es lo que hablábamos desde el inicio, es que usted pueda informarse y poder acudir a personas que lo puedan asesorar, porque ya hemos hablado de casos que la persona llega buscando la ciudadanía y ya lo era, ¿verdad? Así es. Entonces es importante que usted busque la mejor ayuda, se informe de la mejor manera, y es por eso que Heriberto siempre está aquí disponible para todos nosotros y que pueda dejar también los contactos. Claro que sí. Dani, mira, antes de decir los contactos, si usted está bajo una de estas categorías que hablamos, tiene un padre ciudadano, un abuelo ciudadano y todavía no tiene el beneficio, podemos tratar de ayudarle. Así que hay que leer la ley migratoria, que es compleja, y ver si califican para tener ese beneficio. Los invito a que se comuniquen con nosotros. Estamos en Plaza Suiza, El Salvador, local LB25. Es la única oficina que tengo en El Salvador. Nos pueden llamar a los teléfonos 2298-9685, 2298-9686 o 2298-9330. Ahí está en pantalla el teléfono de Estados Unidos y nuestra página web. O escribirnos al correo electrónico ayudamigratoria@gmail.com. Con todo gusto le vamos a contestar todos sus mensajes. O escribirnos un mensaje vía WhatsApp al 7920-0963. Con todo gusto le podemos ayudar. Hay mucha oficina de ayuda migratoria en El Salvador. La de Heriberto Rivera es una. Y con todo gusto le podemos asistir en su proceso migratorio, basado siempre en la ley migratoria. ¿Bien? Perfecto, muchísimas gracias por esa ayuda, porque en serio que es mucha ayuda y esa asesoría que muchas veces necesitamos y que posiblemente tenemos muchos beneficios, ¿verdad? Y nuestro caso es pues mucho más fácil de lo que nosotros nos planteábamos. Así que gracias, Heriberto, por siempre darnos soluciones y más que todo informarnos, hablarnos acerca de la ley. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola.